Hola, me alegra estar en contacto con ustedes a efecto de compartir algunas reflexiones durante esta etapa de aislamiento social obligatorio a través del ciclo de Derecho Notarial práctico en 5 minutos. Vamos a analizar las normas dictadas en el marco de la emergencia económico, social, sanitaria, etc., con relación a los contratos en curso de ejecución. En primer lugar, quiero mencionarles que las emergencias económicas, sociales, habitacionales, etc., han constituido el principal, pero no el único factor de intervención del Estado en los contratos entre particulares, ya se trate de personas humanas o de personas jurídicas privadas. Ya no se trata de normas imperativas o de orden público que integran los cuerpos normativos, sino de una legislación especial de emergencia que atraviesa casi todo el siglo XX y lo que va del XXI. Analizaremos particularmente el DNU 319 en materia de hipotecas y algunos aspectos del 320 que ya fue analizado por nuestro colega y amigo Nicolás Sorigo-Sutter. El decreto 319 del corriente año, en sus considerandos, hace referencia a principios de orden constitucional, tratados internacionales y al dictado de normas de contenido equivalente en Estados Unidos, España, Francia, Italia y Canadá. En particular, los dos primeros países en los cuales hace más de 10 años se produjo una profunda crisis hipotecaria que lo llevó al dictado de normas de protección de la vivienda familiar de aquellos sectores en estado de vulnerabilidad. La ley 27.541, que constituye la norma en virtud de la cual se dictaron ambos decretos, en su artículo 60 propone la aplicación del principio del esfuerzo compartido para mitigar los efectos negativos de la aplicación estricta de los índices de ajuste de las deudas de valor que tienen su origen en el sistema de préstamos UVA para la adquisición de viviendas y de planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotor. El decreto 319 dispone el congelamiento del valor de las cuotas de los préstamos hipotecarios destinados a vivienda al mes de marzo del año en curso, ya se trate de aquellos tomados en moneda de curso legal o extranjera, ya que no se hace diferencia, se trate de tomados en pesos ajustados como deudas de valor por UVAs o eventualmente a tasa fija o variable, no hay distinción en lo absoluto. Y también con relación a los préstamos prendarios actualizados por unidad de valor adquisitivo UVA hasta el 30 de septiembre del año en curso. Asimismo, o sea, independientemente del congelamiento y como una medida concordante con el mismo, se suspenden en todo el territorio del país las ejecuciones hipotecarias, judiciales y extrajudiciales, sobre inmuebles destinados a vivienda única, incluyendo las partes indivisas de los mismos que fueran hipotecadas como tales y en todos los casos se encuentren ocupadas por el deudor originario o por sus sucesores a título singular o universal, aplicándolas al mismo destino. Aclaramos que la suspensión no es del trámite judicial, sino de los lanzamientos, incluso de los ya ordenados antes del 20 de marzo de este año. El mismo beneficio, en este caso de ejecución y secuestro de cosas prendadas, alcanza los créditos prendarios actualizados por UVA. En cuanto a la prescripción de la ejecutoria, las caducidades de instancia en dichos procesos, se dispone idéntica suspensión de plazos, o sea, hasta el 30 de septiembre del corriente año, lo cual no impide que los procesos ya iniciados continúen su tramitación, ni que se inicien nuevos juicios que tengan su origen en mora de fecha anterior a la de entrada en vigencia del presente decreto. Con relación a las prórrogas por idéntico plazo de las inscripciones registrales de garantías reales y de medidas cautelares dictadas en juicios iniciados al efecto, me remito a las presentaciones realizadas por la doctora Cuño y la escribana Doda, que constituyen las dos primeras entregas de este ciclo. Ahora vamos a hacer referencia a que las deudas que tienen su origen en las diferencias en el monto de las cuotas congeladas deberán ser abonadas en al menos 3 cuotas, o sea, convencionalmente puede disponerse un plazo mayor, 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir de la cuota
correspondiente al mes de octubre del corriente año, sin que se puedan aplicar sobre las mismas intereses compensatorios, moratorios, punitorios ni otras penalidades. En cambio, las deudas que tengan su origen en la falta de pago de las cuotas posteriores a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, por pago fuera de término o por pagos parciales, también serán abonadas en al menos 3 cuotas mensuales iguales y consecutivas a partir del mes de octubre del corriente año, sin que puedan aplicarse intereses moratorios, punitorios ni otras penalidades, pero sí cobrar intereses compensatorios que no podrán exceder la tasa que abona el Banco de la Nación Argentina para depósitos a plazo fijo a 30 días. Asimismo, se dispone que los incumplimientos de los mutuarios, tomadores de los préstamos, durante el periodo de vigencia del decreto no darán lugar a la resolución del contrato, modificándose así el régimen general de mora que regula nuestro código. En cuanto al DNU 320 del corriente año, que en el marco de la emergencia sanitaria la amplía a la materia locativa, suspendiendo desalojos, prorrogando contratos, congelando el precio de los mismos, solo voy a hacer referencia a algunos aspectos que no resultan del todo claros. En principio, el tema de la fianza. Es cuestionable la subsistencia de la fianza por el plazo legal de prórroga, en la que el fiador no es parte, lo que vulnera, sin lugar a dudas, sus derechos patrimoniales y lo expone a responder más allá de lo contractual y legalmente previsto al tiempo de celebración de los contratos en los que contrajo dicha obligación. Esta disposición de ningún modo puede extenderse, como sostienen algunos autores, a las demás garantías que se hubieran otorgado en los contratos de locación, especialmente a los seguros de caución, cuyo precio total, premio, se abona por periodos determinados y su ampliación exigiría por parte del locatario que mantenga las garantías oportunamente ofrecidas a la aseguradora y el pago del mantenimiento de la cobertura. En segundo lugar, se trata del locador vulnerable, que es aquel que necesita del cobro del canon locativo para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar primario conviviente, al que se lo exceptúa del congelamiento de alquileres, situación que debe acreditar, sin que el decreto establezca de qué modo, cuándo y ante qué autoridad. Además, entra en conflicto con la situación del locatario vulnerable, coyuntural o estructuralmente, que es justamente la parte especialmente protegida, tanto en los fundamentos como en la normativa de este decreto, que parten de la presunción de que los efectos de la pandemia, por la que se dispone el aislamiento social obligatorio, no les permitirá a los locatarios y en el otro DNU a los deudores hipotecarios, por carecer de libertad ambulatoria, concurrir a sus lugares de trabajo, lo que los llevará a verse desprovistos de sus ingresos habituales y en consecuencia imposibilitados de cumplir adecuadamente con sus obligaciones. De este modo, el conflicto entre unos y otros queda irresuelto. ¿Quién cubrirá en tal caso al locador vulnerable? ¿Será el Estado? ¿Y en qué tiempo? No hay certeza de en qué momento reabrirán los tribunales y el régimen de mediaciones, ya que las ferias judiciales se amplían cada vez que se extienden los plazos de aislamiento social obligatorio. O sea, además de la regularización de la Administración de Justicia, debería regularizarse también la de la Administración Pública en general, ya que el locador vulnerable tendrá sin duda que acreditar su situación con informes de índice de titularidad, declaraciones impositivas, y es posible que para ese entonces el plazo de emergencia o se haya extendido nuevamente o haya cesado. En tercer lugar, quiero referirme a las mediaciones. La norma indica que a efectos de evitar dispendios jurisdiccionales se establece una mediación obligatoria previa a todo proceso judicial para las controversias que pudieran tener su origen en la aplicación de este decreto, suspendiéndose así por el plazo de un año en el ámbito de la justicia nacional la aplicación del artículo 6 de la ley 26.589, que establece la mediación optativa en los juicios de ejecución y desalojo
regulados exclusivamente en este decreto, e invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a establecer una mediación previa y obligatoria, lo cual es difícil de concretar, ya que de por sí no todas las provincias tienen legislado y en algunos casos implementado el régimen de mediación, y en las legisladas la mediación es optativa en esta materia, por lo que se requeriría en todos los casos de una ley especial a dictarse en un lapso muy breve. Y además no resulta aplicable a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que la competencia material de sus tribunales no incluye a dichos procesos. En cuarto lugar, quiero mencionar un conflicto normativo. Existe una contradicción que no ha sido analizada convenientemente por la doctrina, que hasta la fecha se ha expedido en la materia, y es la que surge del DNU con el artículo 6 de la Ley 21.342 vigente, que establece la garantía del Estado en materia locativa, o sea, el compromiso de no intervenir en los derechos de las partes contratantes en las locaciones ya celebradas, y expresamente la prohibición de dictar medidas que establezcan obligaciones a cargo de una sola de las partes, por lo que no se entiende de qué modo se plasmará en lo sucesivo dicha garantía, o si se la suspenderá o derogará definitivamente, lo que incidirá sin duda en el mercado futuro de alquileres. Por último, quiero hacer referencia a la aplicación de este DNU a otros contratos de contenido equivalente. Considero que, tratándose de una norma de excepción, no es aplicable sus principios a contratos análogos como el de leasing, a los contratos constitutivos de derechos reales de usufructo, uso, habitación onerosos y todo otro tipo de contrato típico o atípico oneroso de contenido equivalente, siempre aplicable sobre inmuebles que constituyen vivienda única para el tomador o usuario en general, salvo que se trate de contratos de consumo, en cuyo caso no se aplicarían estas normas, sino el régimen especial. Ambos decretos disponen a su vez que su normativa es de orden público y que es facultad del Poder Ejecutivo prorrogar los plazos previstos. Hay infinidad de temas vinculados a la emergencia económico, social, sanitaria, etc. Respecto de estos u otros contratos de derecho privado, laborales, administrativos y en particular respecto de los contratos de consumo, por ejemplo, prestación de servicios públicos, negocios bancarios, etc. Pero por razones de tiempo serán objeto de un nuevo encuentro. Un afectuoso saludo a mis colegas y que pronto nos reencontremos personalmente.